Gracias. Bienvenidos a todos. Y hoy tengo una gran alegría de con ustedes terminar el segundo bloco de nuestras catequesis. Y con esta catequesis terminamos la relación entre los santos ángeles y Jesucristo. Solamente para hacer una revisión, en lengua española, en marzo del año pasado empezamos la relación de los ángeles y la iglesia, los ángeles en el tiempo de la iglesia. Después vimos quién son los ángeles y estamos ahora a terminar la relación entre los santos ángeles y Jesucristo. Y el último tema de este segundo bloco son los ministerios de los santos ángeles. Y hoy vamos a ver, segundo San Roberto Bellarmino, el último ministerio de los ángeles ellos son ministros de la justicia divina. Y voy a empezar hoy nuestra reflexión con San Mateo 16, 24 a 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Es curioso, de los 5 ministerios de los ángeles, Jesús desenrolla este último ministerio, los ángeles como ministros de su justicia, relacionados con su segunda venida en la gloria. Y nosotros podemos preguntarnos: ¿será que Dios se servirá solamente de sus ángeles como ministros de su justicia en la segunda venida de Jesucristo? ¿O a lo largo de la historia de la salvación, será que ellos ya fueron utilizados por Dios como ministros de la justicia? Es claro que Dios se sirve de sus siervos, los santos ángeles, segundo sus designios, cuando desea, aonde desea y como desea. Entonces, nosotros podemos ver, a partir del comienzo de la historia de la salvación, los santos ángeles al servicio de Dios mismo, de su justicia. Y vemos este ministerio ya a partir del momento que el hombre pecó, se separó de Dios en el inicio de su historia. Y con el pecado original, como dijo San Pablo, los hombres se tornaron enemigos de Dios. Por tanto, no es sorprendente que cuando Dios expulsó al hombre del jardín de Edén, Dios puso al oriente del jardín a los querubines y la llama de la espada ardiente para custodiar el acceso al árbol de la vida. Por tanto, Dios entregó a los santos ángeles la espada de su justicia, que está voltada contra el hombre.
el Antiguo Testamento, apesar de Dios ter enviado muchas y muchas veces los santos ángeles para ayudar su pueblo, Dios también envió sus ángeles para ejercer su justicia. Por ejemplo, só vou dar 3 ejemplos, podría dar más, pero voy a dar 3 ejemplos. Para ejecutar la 10ª praga en el Egipto, quien la ejecutó llama el libro de Éxodo, y también San Pablo en su primera carta a los Corintios llama al ángel que ejecutó la 10ª plaga el ángel exterminador, que ejerció la justicia. También en el tiempo del rey David, por motivo de que él por motivo que él recenseó su pueblo, vemos que el Señor envió su ángel por ejecutar su justicia, porque Dios ofreció a David 3 castigos, y claro, él eligió para sí, para su pueblo, prefiero caer en las manos de Dios que de los hombres. Entonces Dios envió el ángel para, con la peste, para herir su pueblo, y murieron muchos en Israel. Y el último ejemplo que nosotros tenemos antes de la encarnación de Jesucristo es el anuncio de San Gabriel al sacerdote Zacarías, padre de Juan Bautista. Apesar de el evangelista decir que él era justo ante Dios y cumplía muy bien los mandamientos y preceptos, con todo, cuando el ángel anunció la concepción, anunció la venida de un hijo, él dudó, porque él estaba de edad avanzada y su esposa era estéril. Entonces, como Zacarías no dio a Dios la palabra, la respuesta a esta buena nueva, el ángel inmediatamente, no esperó más, inmediatamente el ángel le dijo: te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día que sucedan estas cosas. Portanto, vemos que como el hombre no dio la respuesta inmediata a Dios en la fe, inmediatamente el ángel ejerció la justicia. Y este mismo ángel, 6 meses después, con el anuncio a la Virgen de Nazaret, en el momento de la encarnación, como el ángel tiene una actitud completamente distinta. Él verdaderamente, en todas sus palabras, manifiesta una reverencia y un respeto ante esta criatura elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Y nosotros ya vimos en otras catequesis como los ángeles están siempre presentes en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, siempre prontos a servirle, mismo están con él en los momentos como en el Jardín de los Olivos. Y vemos que los ángeles tuvieron un cambio completo en relación a los hombres después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la actitud de los ángeles en el domingo de Pascua, la actitud de los ángeles delante de los hombres al momento de la ascensión de Jesús. Vemos que los ángeles tienen una actitud mucho más
atenciosa y tiene Jesucristo como su centro y el centro de sus anuncios. Entonces, vemos que Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, el Señor verdaderamente rompió esta espada ascendida que los ángeles tenían en las manos a partir del pecado original. Entonces, vemos que Jesucristo, por su muerte, él transformó la justicia en misericordia. Y San Pablo se refirió a esta gran reconciliación en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos de 10 a 8 a 20. Y San Pablo escribió estas palabras en un himno litúrgico que hoy la iglesia utiliza mucho en el breviario, en la liturgia de las horas. Este himno, él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en él residiera toda la plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces, quiere decir que Jesucristo, con su muerte y resurrección, no solamente reconcilió la humanidad con Dios, pero también reconcilió la humanidad con los santos ángeles. Y esta reconciliación tiene como fruto que Dios unió los hombres y los ángeles en la misma iglesia. Entonces, vemos nosotros y los santos ángeles, llamamos a Jesucristo nuestro Señor. Estamos a su servicio para la edificación del cuerpo místico de Cristo, edificación de la iglesia, y los ángeles están a nuestro servicio para nos ayudar a alcanzar el cielo, la morada que Jesucristo nos conquistó a través de su pasión, su vida, pasión, muerte y glorificación. Por tanto, una prueba que los ángeles están reconciliados con los hombres es la unión que nosotros tenemos con ellos y ellos con nosotros dentro de la iglesia. Y verdaderamente como miembros de su cuerpo, es como miembros de su cuerpo que Jesús se servirá de sus ángeles en el tiempo de su segunda venida. Nosotros ya vimos este tema también cuando tratamos los ángeles en la pregación de Jesucristo. Yo pienso que ustedes deben estar recordados, pero voy a dar só neste punto uma passagem muito rápida, porque já tivemos ocasião de refletir sobre este ponto. Por exemplo, o Senhor habla de dar testemunho de nós outros delante de los ángeles quando Ele vendrá en la gloria de su Padre. Por tanto, en el juicio final, el Señor quiere dar testimonio de nosotros porque Él vendrá. Y también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Y claro, cuando Jesús anuncia su segunda venida, anuncia siempre que Él vendrá rodeado de todos sus ángeles, de todos, y sentará en su trono glorioso. Entonces pagará a cada uno
de acuerdo con sus obras. Y Jesús también habla del ministerio de los ángeles en el fin del mundo, en la parábola de la cizaña del campo, que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los que pertenecen al maligno, el enemigo que la siembra es el demonio, la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Entonces, son los ángeles que van a apartar la humanidad, las ovejas dos cabritos, como un pastor. Por tanto, es en otra parte del Evangelio, son los ángeles que ayuntarán los elegidos y colocarán a la derecha del Señor. Pero cuanto a ese día, a esa hora, ni el Hijo sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Portanto, em uma coisa muito resumida, é isto que Jesus habla do ministério angélico no juízo final. Apesar de Jesus não revelar o dia e a hora deste acontecimento, pero uma coisa podemos perguntar: se Jesus não nos revelou este detalhe, por que falou de ello? Solamente para nos ensinar a estar vigilantes, estarmos sempre preparados. Porque não solamente estar preparados para a segunda venida de nosso Senhor Jesucristo, pero temos que estar preparados também en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la hora de nuestra muerte, que para nosotros es el fin en este mundo. Pero también tenemos que estar preparados porque el Señor viene en los acontecimientos de nuestra vida. Por tanto, el Señor viene a nosotros todos los días y en muchas horas, en muchos momentos. E se não estamos vigilantes, vai passar a graça, não aproveitamos. Não vemos o Senhor, não encontramos o Senhor, não escuchamos o Senhor, e Ele está muito cerquita. Entonces, vemos que estarão reunidos ante Ele não solamente aqueles que aprovecharam sua palavra e suas graças, pero também vão estar delante de Ele, mesmo aqueles que o mataram, que o trespassaram. Escreveu o profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Portanto, todos estarão delante del Hijo del Hombre. E delante da incompreensibilidade deste mistério, podemos fazer tantas perguntas, tanta coisa. Como é possível toda a humanidade, desde Adão até o último homem, estar presente, onde há lugar para tantos? Outro, como é possível que nossos corpos ressuscitem depois de tanta e tanta transformação? Como aparecerá nossa vida ante Ele e ante os demais que já hemos tenido nosso juízo privado e nossa sentença? Portanto, mais importantes que estas perguntas, há outras afirmações
que são muito mais importantes, que tenhamos conhecimento, que saibamos. Por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13, Santiago dejó escrito: la misericordia triunfará sobre el juicio. Otra, Mateus 25, debemos poner en práctica todos los talentos naturales y sobrenaturales que Dios nos ha confiado. La parábola dos talentos. Dios quiere ser amado y servido en su iglesia, en nosotros, en nuestro prójimo. Isto é muito mais importante que as outras perguntas. As outras perguntas são perguntas intelectuais e desaparecem se hacemos solamente acto de fé. Por exemplo, nós outros dizemos en el credo: creo en Dios Padre Todo-Poderoso. O que quer dizer Todo-Poderoso? Quer dizer que nuestro Dios é o Deus de los impossíveis. Para nós outros, estas perguntas que apresentei aqui são coisas impossíveis. Então, são coisas próprias que nosso Deus hará. Fini. Pero é muito mais importante saber que a misericórdia triunfará sobre o juízo, que devemos poner em prática nossos talentos e que Deus quer ser amado e servido em sua igreja, em nós outros e nos demais. Isto é o principal. E então, o amor a Deus, do próximo como a nós outros mesmos, será a grande chave do juízo. Está presente de muitas maneiras e de muitos modos, pero se é necessário ter em conta sua presença em el outro. E aqui o diabo nos hace cair muito, muito facilmente na tentação. E o pior é que a nossos olhos nos sentimos muito justos e muito caritativos. Solamente gostaria de hoje poner 3 situações. Quantas vezes somos agradáveis, amáveis com as pessoas de fora e quando chegamos a casa tratamos os que vivem com nós outros com mais rudeza. Não é verdade que aqueles que habitam com nós outros são o próximo mais próximo? Outro exemplo. Quantas vezes vemos algum mendigo, algum sem-abrigo, e nós outros sabemos que a pobreza sempre vem acompanhada de outros problemas? E quantas vezes, para descarregar nossa consciência, damos uma moeda? Será que este mendigo não necessita mais de ouvido, de minuto de nossa atenção, de nossa disponibilidade? Será que aquela moeda que por vezes não vai ajudar em nada, por vezes escuchar ou dar uma palavra não é mais preciosa que uma moeda? E com uma moeda despachamos nossos pobres. Que Jesus pensa de nossa limosna? Outro exemplo.
Quantas vezes os meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, nos mostram pobres, hambrientos, enfermos, presos, desnudos. E essa gente que estão lejos se quedam muito próximos de nós outros. E quantas vezes rezamos por aquela gente, que é bem, não vou dizer que deixamos de rezar, não. Pero com uma oração despachamos toda aquela gente. E nos quedamos com nossa consciência, isso me dever. Será que o Senhor pensa da mesma maneira que nós outros? Que o dever está cumprido? E vemos que en el juicio nós outros seremos juzgados pelas obras de misericórdia. Por isso é que o grande triunfo en el juicio será a misericórdia. Estarão à la direita quem foi misericordioso. Portanto, nós outros seremos juzgados por la misericórdia. El Senhor é servido em aqueles pequenos nossos irmãos. Tudo o que existe a eles foi a mim. Então, vemos que quem recebeu a misericórdia de Deus, vemos que sentimos em nosso coração esta invitação de ser misericordioso também, como Jesus é misericordioso com nós outros. E então, vemos que nós outros temos um grande exemplo, não somente de Deus, mas de nosso ángel de la guarda, como ele é misericordioso para com nós outros. Quantas vezes ele nos ajuda sem nós outros merecermos, sem nós outros pedir-lhe. E, no entanto, ele o faz. E quantos homens podem dizer que sorte que eu tive. E o ángel nem tuvo uma palavra de agradecimento. E ele nos presta 1000 serviços solamente por amor a Deus que está em nós outros. Portanto, todos os dias, nossos ángeles de la guarda são exemplos de misericórdia e sem limite, sem medida para nós outros. Ultrapassa toda a medida humana, ultrapassa nossos méritos. Ele lo hace porque Deus está em nós outros, o amor de Deus está em nós outros. E vemos qual é o resultado de la cosecha, o fruto maduro del juicio. Toda a humanidade estará em comunhão com os ángeles. Los de la izquierda, estes são os que não tiveram piedade, participarão en el de los ángeles que não han amado a Deus mais que a si mesmos. Alejem-se de mim, vayan ao fuego eterno que foi preparado para el demônio e seus ángeles. Portanto, en el infierno también habrá una comunión eterna entre los ángeles caídos y los hombres que no tuvieron misericordia. Los de la derecha
son os que hicieron triunfar la misericordia en el día del juicio, por meio de buenas obras durante su vida terrenal. Vengan benditos de mi Padre e recebam a herencia, el reino que foi preparado desde el comienzo del mundo. Aqui, com muito mais razão, haverá comunhão entre os homens justificados e os santos ángeles. El amor divino que une será el sello desta intercomunión en Dios por toda la eternidad. Será entonces cuando en este momento que todos los enemigos estarán sometidos a Jesucristo y la victoria será la victoria definitiva entre el diablo, el pecado y todas as suas consequências, e o último inimigo a ser derrotado foi a morte. Por quê? Porque todos nós outros ressuscitamos, mesmo aqueles que estarão na esquerda, e portanto com seu corpo participarão também da condenação, quer dizer, de uma eternidade sem Deus. E o Evangelho dije que los justos brillarán en el reino de Dios como el sol, con una gran luz. Y podemos presentir en la liturgia definitiva que está escrita en el libro del Apocalipsis. Por tanto, vemos alrededor de Dios en un mismo himno de la alabanza, los ángeles, los hombres y la creación material y racional. Eu gostaria que ustedes, se tiveram tempo, vean Apocalipsis 5, 7 a 14. É muito lindo. Se ustedes leem e escrevam cada detalhe, vemos na liturgia celestial está en el centro el Cordero, que tiene en su mano todos os segredos de la história. Es ele que dá sentido definitivo a nossa história. A nossa história, com seus mistérios, está representada en el libro dos 7 sellos. Então, vemos el Cordero como Senhor da história, e quando ele tomou, vemos que ao redor estão os 4 seres viventes, que nós outros já refletimos neste ponto, quando vimos o coro dos querubines. Os 4 seres viventes e os 24 ancianos. Que eu penso que também nós outros já vimos este ponto. Eu penso que sim, quando falamos do número 12. Então, vemos, eles se prostraram ante o Cordeiro e cada um tinha uma harpa e copas de ouro llenas de perfume, que são as orações dos santos. E os 24 ancianos, que representam aqui toda a humanidade antes do Antigo Testamento e toda a humanidade do Novo Testamento. Então, vemos que eles são os primeiros a cantar o himno del Cordeiro victorioso. E depois de os 24 ancianos, foi a vez de cantarem os ángeles, que estavam ao redor dos 24 ancianos, dos 4 seres vivos. E, por fim, depois de los ángeles, também ouí todas as criaturas que estão no céu, sobre a terra e debaixo dela, no mar. E tudo o que há neles, diziam também, todas as criaturas do mundo material, também eles cantaram ao Cordeiro, e quem corona este hino de alabança
son los cuatro viventes con la palabra amén. Qué cosa linda. Hombres, ángeles y toda la creación en un mismo himno de alabanza al Cordero, Señor da Historia. Me encanta mucho. Si ustedes toman atención en la próxima semana, cuando Natalia pone la foto para antífona de San Miguel, pues esa foto es una pintura de este himno de alabanza do capítulo 5 del Apocalipsis. Es muy lindo, que vemos en el centro Dios y tres círculos alrededor de Dios, la Santa Trinidad. Es muy linda essa fotografia. Portanto, essa fotografia é exatamente o himno, a liturgia do cielo, que podemos pressentir como será depois do juízo final. Portanto, para nós outros que todavía estamos na terra, devemos aproveitar muito a ajuda dos santos ángeles enquanto estão à nossa disposição como ministros da misericórdia divina. Não esperemos os ángeles quando sejam ministros da justiça de Deus. Não. Estamos neste tempo tão precioso, tão maravilhoso, que Deus manifesta a sua glória. É a hora que temos que aproveitar toda a sua ajuda, que principalmente para podermos alcançar o lugar que Deus tem para nós outros. Que Jesus nos conquistou por sua vida, sua morte e glorificação. E cada vez que nós outros, por exemplo, em la missa, nos unimos a los ángeles e los santos para adorar a Deus três vezes santo, é uma invitação da Igreja de uma maneira velada de nós outros unir-nos a los ángeles para nosso culto a Deus seja mais perfeito a seus olhos. E ustedes sabem muito bem, quando nós outros hablamos de los ángeles en el culto eucarístico, refletimos sobre este ponto. Como podemos aproveitar a ajuda de los ángeles para vivermos melhor nossa adoração, nosso tempo de oração e também em la missa. Portanto, aproveitemos no máximo esta ajuda que a misericórdia de Deus colocou à nossa disposição. Amém.